atender todas las solicitudes de la ciudadanía en la dependencia que requieran. Contáctanos en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales. Gobierno del Estado. Supercolchones anuncia la semana Spring Air con grandes descuentos en toda nuestra línea de colchones. Además, en la compra de modelos participantes, vuelas ida y vuelta gratis a cualquier destino nacional por aerolíneas participantes. Sí, vuela gratis con la semana Spring Air. ¡Córrale porque vuelan! Supercolchón. Aplican restricciones. Necesito ayuda, doctor. Últimamente la gente me ve y no me reconoce. ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana mientras veía una película en mi tablet. Mira. Lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo. La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento. Contratar internet de 20 megas de Easy. Aprender a programar es así de fácil. A nuestra generación le encanta la tecnología, pero lo que más nos gusta es crearla. Con Quantrix Easy Coding, aprenderlo es más fácil, divertido y totalmente gratis. Entra a quantrix.mx y ahí encontrarás todo lo que necesitas. En Quantrix puedes aprender así de rápido. ¿Te preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones? Descubre sus causas y desafíos en el tercer coloquio internacional Las paradojas de la megalópolis. Gobernar la incertidumbre. El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-0000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿Qué es importante para ti? Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás. Me importa que las mujeres dejen de estar siempre en desventaja por ser mujeres. Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Mirabas esta tele con tu hijo. Hoy, él mira esta con su novia. Tu madre tardaba 30 segundos en llamarte. Tú tardas 3. De cómo escuchabas música y cómo te divertías, no te decimos nada. Un nuevo mundo lo cambió todo a nuestro alrededor. Nuestra educación también necesita cambiar, adaptarse al presente. Y por fin, lo estamos haciendo juntos. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros. Se integran a esta mesa de trabajo María Héctor Silva, Paco Ortiz. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, para preguntarles, acaban de escuchar esta entrevista y quiero conocer el análisis de la misma, Paco. Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Primero, la parte que tiene que ver con la autoridad. Creo que sí estamos ante una deficiencia absoluta de índices. Hay un principio básico de administración que en este caso se aplica para la administración pública, que es que nada, más bien para poder evaluar algo, para poder saber si va bien o va mal, tienes que medirlo, tienes que poder medirlo. Y aquí, bueno, la autoridad no tiene ni siquiera los más elementales índices de criminalidad o de incidencia de delitos en el seno familiar o de violencia para poder decir vamos de esta manera o vamos de la otra. Y la segunda parte es el componente social, como bien lo apuntabas tú en la entrevista. La violencia, la criminalidad, la delincuencia se está generando en los hogares y ahí no hay un policía que esté en la casa vigilando. Falta, y volvemos a caer al terreno de la autoridad, faltan políticas públicas para que desde la postura de los gobiernos municipal, estatal y federal se ataque este problema que es muy grave en Juárez. Hay datos que desafortunadamente no son oficiales porque no los maneja una dependencia oficial, pero sí las organizaciones, red de mujeres, red de niñas y niños. Hay datos alarmantes en el tema del maltrato infantil en Ciudad Juárez, verdaderamente alarmantes. Y bueno, el caso este del hombre que asesinó a su exesposa y a su suegro y a su cuñada, es un claro ejemplo de cómo está la violencia familiar en Ciudad Juárez. Es muy lamentable, Héctor, muy lamentable. Vimos a una mujer joven, pero carente de conocimiento de las estadísticas, de los índices,
de información que ellos están obligados a manejar como responsables, como cabeza, y cuando no tienes esos datos, como bien dijo Paco Ortiz Bello, no puedes tú medir ni orientarte hacia dónde vas, qué vas a hacer, cuál es tu plan, y me parece muy alarmante, ¿no? Que una persona joven, sí, una persona joven con interés quizás en participar en gobierno, pero desgraciadamente con una ausencia y una carencia de información que es básica para este tema tan importante y tan delicado, que no lo tenga, que no lo maneje, la verdad es, pues me pone a pensar, caray, pues qué está haciendo esta mujer ahí, ¿no? Como coordinadora de esta dependencia de la Fiscalía General del Estado en la zona norte. Y sí, ciertamente el aspecto de los problemas sociales, de la descomposición familiar, la situación que tiene que ver con los adolescentes, con las jóvenes, con las mujeres, obviamente el mismo seno familiar, cuando surgen estos problemas de violencia como el que indicaba ahorita Paco, de este hombre, ¿verdad?, que mata a su mujer, a su suegro y a su cuñada. Bueno, realmente pone a pensar que estamos viviendo una etapa en la que pensamos nosotros por esta condición de frontera y porque se ha manejado el tema de las mujeres desde el 83, cuando yo recuerdo cuando empezábamos a reportear esos asuntos de Lote Bravo, de Lomas de Poleo, cuando surge todo esto, pensamos que ya hemos cumplido la mayoría de edad para tener un conocimiento muy importante en el manejo de esas estadísticas, de esta información, pero parece que vamos en retroceso y esto es muy triste, muy lamentable. Sí, cuando no se pueden medir los resultados no sabes si vas bien, si vas mal. Yo no sé, tú como periodista, supongo que invitas a los expertos, en este caso a la licenciada, para que nos dé luz de lo que queremos saber. Yo no sé tú, pero yo me quedé con muchas más dudas. Bueno, pero se ve que no es experta, discúlpame Paco, se ve que no es una experta. Pero es la titular. Viene como coordinador y como autoridad, bueno, sí, eso hay que dejarlo en claro, porque no es una experta, ¿sí? Discúlpame. Sí. No, eso lo evidenció aquí, ¿verdad? Lo que a mí me parece, de entre lo mucho que han analizado ustedes dos de esta entrevista, que sí fue un acierto, es reconocer que el problema existe. Porque, por ejemplo, también se corrió la invitación digamos, a la presidencia municipal, al área de la prevención del delito, y no vinieron, ¿no? Digo, para no variar. Pero ellos dicen, ese tema no existe, no es problema en Ciudad Juárez. Bueno, yo no entiendo cómo me dicen que sí hay coordinación, cuando en el caso del municipio dicen, ese problema no existe, lo hemos superado y somos ejemplo a nivel nacional. Cuando la Fiscalía dice, no, sí, hay un punto rojo en la zona centro. No, yo tengo datos de comandantes de la Policía Municipal, directamente he platicado con ellos, de manera muy somera, ¿verdad?, lo que ellos manejan en el día a día. Uno de ellos me habla de que de 400 denuncias del fin de semana, de diversos asuntos, casi 300 eran por violencia familiar. O sea, 300 pleitos en las casas de Juárez, en una zona nada más, en un sector. Pero mientras la autoridad o una parte de ella niegue su existencia, pues ¿cómo lo vas a tratar? Pues claro. ¿No? En fin, señores, bueno, pasemos a otro asunto, a temas de la política. Omar Bazán, el ungido, ¿es más de lo mismo, Paco? Sí, por supuesto. Yo no sé quién esperaba otra cosa. O sea, el PRI no puede... Es como esperar que el árbol de peras dé manzanas. Pues no, o sea, el PRI, su genética política y orgánica es muy clara. Es un partido que nace del autoritarismo post-revolucionario, de primero un golpe de Estado de los militares y luego cómo los civiles recuperan el poder a través del partido y cómo a través de la política empiezan a neutralizar a todas las fuerzas vivas, primero al interior de su partido y luego al exterior. Es una breve semblanza, una breve historia de cómo surge el PRI. En su ADN está el autoritarismo, la imposición, y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Finalmente, desde el principio, al menos en mi caso, yo lo venía señalando, se veía la cargada clarísimo, coincidimos con Omar Bazán en una entrevista en el Sambors, yo se lo cuestioné, se lo expuse, digo, pues es que vemos a las organizaciones, a las corrientes, a los liderazgos, ya alineándose contigo. Yo veo una cargada clarísima, y él lo negaba, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, ahí está la cargada. Bueno, una situación en que obviamente tenemos que ver lo bueno y lo malo de Omar Bazán, ¿no? Por supuesto, Omar Bazán 2 veces diputado federal, con mucha experiencia y con muchas tablas ya en cuanto a la organización dentro de las estructuras del Partido Revolucionario Institucional,
con cargo de dirigencia juvenil, con pues muchos años de trayectoria, trabajando con varios gobernadores. Indiscutiblemente creo que eso es lo bueno de Omar Bazán, ¿no? Lo malo son las formas de la política, ¿no? De lo que hace el Partido Revolucionario Institucional al imponer, al establecer que por ahí tiene que ser la línea, ¿verdad? Y que este hombre es a quien se debe seguir y con quien se deben alinear los sectores y los grupos. Creo que eso sería, digamos, lo negativo, en el caso del prácticamente ya próximo ungido Omar Bazán, el próximo domingo, que ese va a ser el dirigente estatal. Y bueno, sí, porque es una fórmula, únicamente una fórmula la que se registró y por la que se va a votar el próximo domingo. Entonces sí tenemos que poner las dos cosas en la balanza, ¿no? Lo bueno y lo malo. Creo que esto es lo que está sucediendo con Omar Bazán y lo que van a tener que hacer y cómo van a operar, obviamente, cómo va a ser la operación cicatriz con algunos de las dirigentes de grupos, ¿no? Algunas cabezas que yo lo dejaría prácticamente en una que para mí la más trascendente, la de la senadora Lilia Merodio, porque bueno, yo no le resto obviamente ni fuerza, ni le resto obviamente mérito a otras gentes como Fermín Ordóñez, ¿verdad? Como Miguel Ángel González, y como otros hombres que quisieron o intentaron contender. No, pero en el caso de la senadora me parece, por ser la mujer, la figura que tiene la investidura de senadora, creo que es ahí donde vamos a ver cómo se establece esta relación. Y seguramente para mí ya se negoció, para mí, ¿verdad? Yo siento que ya la senadora negoció posición y va a ser seguramente diputada plurinominal en el Congreso del Estado. Ese es el otro gran tema, amigo mío, para nuestros amables televidentes. Vamos a hacer un recuento muy rápido de esto. Había cuando menos entre 8 y 10 aspirantes a dirigir al Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua. Hay un ungido. Ese ungido tiene la tarea de ir por todas las piezas en el tablero de ajedrez. Y cada pieza hace su ruido, diciendo, no, esto no es así, esto no es democrático. Y finalmente dicen, bueno, a ver, finalmente llegan a este punto, vamos a negociar. Yo quiero ir por la plurinominal, nada de que me pongas a caminar, ni a invertir, dame la primera posición. Y a mí dame... Y finalmente, las piezas en el tablero se acomodan. Sí, el problema es que todos los de abajo que le creyeron a los otros 9 que estaban manifestándose contra el proceso, pues el problema es que ellos se quedan con esa idea. Cuando todo se arregló arriba, ¿no? Es que sí, mira, ese es el silente reclamo de los priistas, ¿no? Ahora están viendo, dicen, bueno, si estas personas, porque bueno, eso ya es un secreto a voces, que se negoció, que de alguna forma Omar concedió o cedió posiciones y seguramente cargos en lo que viene, en la reconstrucción del PRI, los otros, los que no se indisciplinaron, los que de alguna forma se institucionalizaron, dicen, no, entonces nosotros ¿qué? A la otra vamos a reclamar, vamos a nosotros obviamente a levantarnos, ¿no? Entonces son de las cosas que... volvemos a lo mismo, Mario Héctor, ese es el PRI. Esa es así funciona. Es que son las formas, por eso te digo, eso es lo malo, desgraciadamente. Bueno, a ver, pero dices el PRI, así son todos los partidos, ¿qué no? En esencia sí, pero sí tienen sus matices cada uno. En el PAN, por ejemplo, es mucho más difícil hacer este tipo de cosas, porque hay una militancia más viva, con más representatividad a la hora de las decisiones. Y en Morena, bueno, pues no se diga, ¿verdad? Finalmente, ahí lo que cuenta es la voz del amo, ¿verdad? La voz de López Obrador. En general, en términos generales, creo que esa es una de las razones por las que la partidocracia está viviendo no diría yo, sus últimos momentos, ¿verdad? Yo diría que el PAN, ¿verdad? Bueno, en particular porque nosotros nos tocó vivir como periodistas, como reporteros, aquellas convenciones, ¿te acuerdas del Partido Acción Nacional? Donde se tardaban 5, 6, 7 horas, se decidían por un voto, veíamos unas grandes fiestas de democracia, y son las en las que ahora han estado ausentes dentro del PAN. Sí. Yo creo que al contrario, yo pienso que el PAN se ha estado pareciendo cada día más al PRI. Sí. Y quizás, sí es cierto lo que dice Paco, mucho más matizado obviamente en el PRI, pero me parece que el PAN está también caminando por ese mismo trayecto, ¿no? De negociaciones, de concertaciones, de estira y afloja, y lo vemos esto a nivel nacional, y lo estamos viendo y lo hemos visto a nivel local. Me parece que, bueno, son... partidos muy, muy parecidos, desgraciadamente. Y por eso los partidos están repudiados por la sociedad, ¿eh? A ver, Paco, ¿Andrés Manuel sigue por la libre? ¿En qué sentido? No, pues él va solito. En Morena no hay quien le haga sombra, ¿verdad? ¿Y en el resto de los partidos? Bueno, yo creo que hay un esquema interesante que está trabajando, o que empezaron a trabajar el PAN y el PRD, el famoso Frente Amplio Democrático, que se ha venido fortaleciendo,
tuve la oportunidad de platicar con Armando Ríos Peter, ya hay ahí pláticas con ellos, el propio Miguel Ángel Mancera estuvo aquí en Juárez y en Parral el sábado pasado, y andan interesados en este movimiento. Pareciera ser que es la contra a López Obrador y a los candidatos independientes. ¿Pero tendrá la altura como para dar esa pelea? No sé si Ríos Peter, el Frente Amplio Democrático me parece que sí. Sí, porque buscan la inclusión de muchos grupos y fuerzas, no solamente políticas. Pero desgraciadamente para mí este Frente Amplio no se pone de acuerdo, ¿no? Digo, está obviamente... No, apenas empieza. Bueno, están tratando de ponerse de acuerdo, desgraciadamente hay varias izquierdas, hay distintas cabezas, estamos viendo a un Cuauhtémoc que está apoyando a Mancera, por ejemplo, estamos viendo por ahí otras personas que quieren sacar la cabeza. Creo que se van a tener que poner bien de acuerdo porque si llegan a este proceso que, por cierto, empieza en septiembre, el año electoral del 2018, si no se llegan a poner de acuerdo, creo que los vamos a ver muy fraccionados. Unos quieren negociar con el PAN, por ejemplo, el PRD quiere ir en alianza con el PAN, pero otra facción dentro del PAN no quiere negociar con el PRD. Entonces van a tener que trabajar muy bien estos objetivos, ¿no? Para saber cómo van a participar en las elecciones del próximo año. Y bueno, sí, obviamente está muy interesante porque dicen, bueno, vemos que el que va en la delantera es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y hay que pegarle. Y después dicen que después va el PAN abajito, y luego después que va el PRI, y luego ya los demás. Pero sí se va a poner muy interesante la contienda. Los analistas políticos dicen que puedes obtener cuando tratas de unir a la izquierda con la derecha. Algo un poco torcido, ¿no? Bueno, no. A nivel mundial hay muchos ejemplos de alianzas exitosas de la izquierda con la derecha. En España, el Pacto de la Moncloa es histórico, en Chile, en Brasil. Y tenemos no, es que sí, para allá iba. Sí. O sea, esas alianzas se han construido adecuadamente sobre documentos, sobre plataformas de gobierno en donde se establece claramente las diferencias y en donde sí coinciden y a través de eso pueden gobernar. Aquí no tenemos eso. No. Es otro país. Aquí no tenemos eso, ¿eh? Sí, aquí se hace mucha politiquería, los intereses son muy personales, ¿verdad? Yo asumo en que yo quiero ser y voy a ser porque puedo ser, porque quiero que ellos me apoyen, ¿verdad? Pero bueno, si quieres que te apoyen, pues no. Tenemos antecedentes de las alianzas PAN-PRD. Al PAN le ha ido bien con el PRD, salvo el caso de Oaxaca, que no le fue tan bien. En los demás donde ha ido en alianza con el PRD le está yendo, pues digamos que regular. Digamos medianamente, sí. ¿no? Sí, pues vamos a ver. Señores, un minuto para concluir el caso de Javier Duarte. Terrible, yo creo que estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que es la corrupción en México, de una serie de latrocinios que se documentaron en un principio periodísticamente. Bueno, pues hoy está siendo juzgado por 38 millones de pesos. Que con la mano en la cintura, ¿no? Con unas probabilidades muy altas de librarla, que quizá pueda pasar en la cárcel 2 o 3 años y luego después de eso a disfrutar de la fortuna. De hecho vi un cartón hoy que decía, le decía un juez a Javier Duarte, tienes 2018 motivos por esperarte unos meses ahí en lo que aplazamos tu libertad. Nada más. Sí. Y fíjate que, hablando del caso, obviamente, Javier Duarte, en la situación de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, bueno, yo estoy viendo ya un fiel reflejo de lo que puede suceder en caso de que haya una aprehensión, de una detención, y seguramente de aparentemente un todo de pruebas, de un cúmulo de señalamientos, de corrupción, de documentos, va a quedar en nada, desgraciadamente, pero pues ya estamos viendo cómo está manejando el caso Javier Duarte, que se supone era 38 mil millones era el asunto capital de la corrupción en México, y bueno, estamos viendo cómo lo está manejando la PGR y cómo de alguna forma los ministerios públicos no aportaron las pruebas que tenían que llevar, y vemos cómo este caso se está cayendo a pedacitos. Les agradezco su tiempo, gracias señores. Gracias. Por sobre todo, gracias a usted, hasta la próxima. XHJC, El Paso, Juárez.